Mis nietos van al colegio en bicicleta y aquí los niñitos se van al colegio en su curiara. Aquí en la selva te vuelves creativo además, o sea, la necesidad te obliga a ser creativo. El guarapo no le preocupa el pasado. ¡Qué maravilla! Y se estresa por el futuro. Él vive el día a día. No es que te cambia la vida, yo creo que es que te alimenta la vida. Claro. Ay, María Fernet, tan bella. Así soy. ¿Qué vamos a hacer? Se está llevando la corriente, coño. ¿Ustedes quieren que les explique dónde estamos? Cuando se pinta el mapa de Venezuela, hay una parte que es de puras rayitas. Nosotros estamos ahí, y una de esas rayitas. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Aquí está el grupete, llegamos a Puerto Ordaz, ahora nos toca el autobús y después la lancha. Aquí está todo el mundo, miren, discreticas todas. Siendo tan distintas, cabemos en el mismo barco. Con la euforia de un viaje de quinceañeras sobre el río Padre, navegan estas 5 hijas de la ciudad que se internarán en la selva para conocer la naturaleza del delta y la de sus propias almas. Llegamos a Boca de Uracoa, por supuesto, todas las mujeres queremos hacer pipí. Quiero que sepan que esto todavía es estado Monagas. ¿Ah, sí? No hemos entrado todavía a Delta Macuro. Maturín. Claro. Están llegando una cantidad de personas de Polonia. ¿Cómo es que alguien de Polonia llega al Delta? Nosotros gusta mucho. Para nosotros esto es todo muy original, muy natural. La gente está muy pobre, pero muy honorable para mí. Sí. La naturaleza del Delta del Orinoco es maravillosa, es como 8 de maravillas del mundo. La comida también muy buena. Gracias. Muy rica. Gracias. El mujerero embarcando, las perdidas. Nuestro trayecto es aproximadamente de 45-50 minutos. Partimos desde acá, desde el muelle de Boca Uracoa hasta el caño del Guamal. Digamos el animalito. Sí, podemos ver monos, nos podemos encontrar con los delfines, con las toninas. Delfines, Sí, toninas. hay delfines y hay toninas. Mira, y hay cocodrilos. Cocodrilos no tenemos, pero sí tenemos babas. Llegamos a nuestro campamento Orinoco Delta Los Niñitas. ¿Cómo está, Valentina? Bienvenida. Bienvenida. Amazonas, mi amor, yo no te conozco. ¿Qué te parece este look? Wow, pero aquí está bueno. Están de concurso, chicas. ¡Salud! 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 ¡Qué bello este bar! Todo el cabello. No, de verdad. No, una alegría, es una felicidad enorme. Gracias, Renata. En 1991 pusiste tú el primer palo aquí. Y además conociste a tu actual marido. ¿Hay algún minuto en que tú te hayas arrepentido de esa acción? No, la verdad, no. Siempre me lleno de orgullo y de muchas ganas de hacerlo, porque, o sea, de continuar en esto, la verdad que sí. Además, tú eres oriunda de Tucupita. Así es. ¿Es eso lo que hizo que tú decidieras hacer un tatuaje? El haber nacido en esta
aguas, en estos momentos, en esta selva, te motiva porque es parte de tu nacimiento, de tu creatividad, de tu entorno. Ahora, lo loco es que te casas con un palestino que quería hacer lo mismo. ¿Qué vino a hacer él aquí? Vino de turista con sus amigos gringos y bueno, cuando llegó al Delta se enamoró del río, de todo y volvió 2 o 3 veces más con el afán de conocerlo más porque le gustó muchísimo y en esas vueltas que hizo, en su tercer viaje lo conocí yo, como a Colón. De ese encuentro de 2 mundos nació una criatura con nombre de Selva, amazona, que a sus 18 años alzó vuelo lejos del río. Aunque dio frutos en otra tierra, sintió el llamado del delta. A orillas del Orinoco siguen sembradas sus raíces. Me fui de Venezuela a los 18 y me fui a estudiar en Estados Unidos. Estudié recursos naturales renovables, una carrera muy bonita. Me regresé a los 25. Estando lejos fue que vine realmente a apreciar esto. Aunque yo nunca me imaginé que iba a volver a terminar aquí, la verdad nunca estuvo en mi mente, en mis planes. Fue como un bombillo que se me encendió en ese momento y bueno, tomé esa decisión de venirme a ayudarlos a transformar el campamento, a darle otra vida. ¿Qué te da esta naturaleza? Bueno, paz, estar aquí. Yo no siento que estoy ni en Venezuela ni en el planeta Tierra. O sea, aquí me siento como en mi propio mundo. Me da soledad, que no siempre es malo, ¿no? Yo disfruto mucho estar sola, disfruto mucho estar en tranquilidad, en paz. Como volver a lo que siempre he sido, a lo que he conocido en mi vida. Me da mucho placer estar aquí. Aquí voy caminando para mi habitación, pero fíjense esta selva por donde uno entra. Esto es el delta del Orinoco, el Orinoco Delta Lodge. Vamos a ver qué dicen mis amigas. Esto es una belleza. ¿Qué tal? Con el Orinoco aquí. Eli, ¿dónde vas a tomar café? Ah, que se lo acaba de hacer Giselle aquí. ¿Quién te lo va a traer? Yo te lo traigo. Mi roommate. Ahora sí estamos en la dicha total. Coño, qué felicidad tan mío. Gus, ¿qué tal tu pieza? Vale, me dijo que esto era un campamento de lujo, pero la magnitud de esto es increíble. No entienden. Aquí vamos a estar Inés, mi hermana, primita Mariferné y yo. Esto es imperosible. Alucinante. No se puede creer. Alucinante. La perfección. Estamos sobre el Orinoco. Niñitas, nuestras 3 camitas como los internados. No, ¿saben qué parecen? Los 3 ositos. Ustedes están viendo el río. Pero es que estamos en un palafito, ¿vale? Estamos en un palafito. Belleza, mira la terraza, vale, ven para que veas. ¿Tú puedes creer Sí, esto? esto es lo que yo recordaba, claro. Este musure que tenemos acá, esta planta que ven acá, que es como especie de un pasto, aquí en el delta lo hay mucho porque es una vegetación que es la comida favorita de los chigüires. Por ¿Hay eso es que chigüires acá, por aquí? sí, en esta zona hay chigüires. Acá también tenemos los rábanos de agua. Estos rábanos de agua, si pueden ver la marca de agua que se ve en las raíces, nos ayudan o ayudan a los indígenas a ver qué tanto sube y baja la marea cuando hace los cambios. También el rábano de agua lo usan ellos de forma medicinal. Lo usan en caso de picaduras de serpiente, ellos hacen el tallo, lo pisan después y el zumo que extraen se lo dan de beber a la persona. Entonces no tienen depredador animal y humano tampoco. Ni siquiera los indígenas van a hablar con La chenchen. la chinchena sirve de decoración porque es muy linda y tiene una cresta bellísima. Ella es herbívora. Todo el mundo me pregunta y me dice, ajá, ¿y si no tiene depredador? ¿No hay alguna manera de que ella muera, de que ella come muchas hojas y como ella produce mucha bilis y no tiene para absorberla, ella se envenena? Ay, sí. Sí, o sea, con el tiempo, poco a poco se va envenenando y así muere. Aparte, acá tenemos estas palmas, las palmas pequeñas que ven debajo, las palmas delgadas, ¿las ven? Esas palmas son de palmito. No me Ah, digas. Está en una zona en el delta que tiene una de las reservas
de palmito de Venezuela. Sí, señor. De allí proviene el palmito y allí se da una fruta que es color morado intenso, que se llama azaí. Claro. La gente no sabe que proviene del mismo árbol. La gente me dice, no, pero es que el azaí es de Brasil. No. El ave tiene la capacidad de imitar cualquier sonido de otra ave. También como mecanismo de... ¿El arrendajo? Sí. Por eso usted se acerca así donde están ellos juntos y usted se detiene un momento y escucha 20, 30 sonidos diferentes. Qué astuto, ¿no? Y aparte, esta ave hace un nido con el orificio en orientación hacia la salida del sol. Le hacen dos entradas, una entrada falsa y una verdadera para despistar a la serpiente. Bueno, niñitas, hay que estrenarse en el Delta del Orinoco. Pero por supuesto. Este va a ser nuestro primer baño en el Delta del Orinoco. 1, 2 y... No, pero yo no me voy a tirar así porque yo soy pudoroso. Los lentes. ¿Cómo veo? 1, 2, 3. No, está perfecto, yo sé, pero estoy pensando en pelo. No lo pienses. 1, 2, 3. Me estoy llevando la corriente. La tormenta. Ahí está. Mira. A ver, Valentín. Parecieron la muy pendeja. ¡Mírala, qué enorme! ¡Wow! Pero qué vaina, ¿ves? Y yo estaba grabando para este lado. Mírala, Valentina. Sí. Él está deseando que llegue una así, y la toque con los pies, no sé. Un bollazo, mira. Que suene. Ay, Salud. No lo puedo mandar para el río. No. ¡Salud! Este ha sido un día que empezó a las 3 de la mañana, pero estamos en medio del caño Mánamo rodeado de torinas después de una inmersión acuática en un cálido río donde no hace frío y estamos además celebrando un espumante. ¿Qué tal? ¿Qué más se puede pedir en la vida? Salud por eso, pues. ¿Cómo era tu niñez aquí? Bueno, era jugar con los animales, estar con los indígenas, nadar en el río, nadar con perros de agua, con nutrias, pescar. Amazona es una chica muy preocupada de esto desde niña. Siempre a Amazona le gustó la naturaleza, los animales, las piedritas más brillantes. Una vez se llevó de mascota, tú sabes que unos murciélagos, así chiquititos, por Dios. O sea, una cosa, Amazona siempre fue la que le gustó más estos ambientes. Y cuando hubo la oportunidad de regresar a Venezuela, no lo pensó dos veces. ¿Cómo te entendías con los guaraos? Bueno, los niños casi nunca hablaban mucho español, pero no hacía falta mucho comunicarnos, ¿no? Era jugar con ellos, nadar en el río, reírnos. Los adultos sí ya la mayoría hablan español, pero me la pasaba era jugando con los niñitos y la verdad ellos no son mucho de hablar igual. Dormimos sobre este espejo de agua que expande sus ondas cuando el guarao empieza la faena a punta de remo. Arcadio llegó a prender la planta junto con Joel, su hijo. Yo le pregunté si Joel me podía llevar a un paseíto. ¿Tú me vas a llevar, Joel? Gracias, Joel. Joel es mi piloto. ¿Cuántos años tienes tú, Joel? 8. En pijama y todo me vine a pasear en la Curiara con Joel porque a mí me cautiva que estas criaturas, desde bebecitos casi, ya sepan andar en sus curiaras. Aprenden a nadar, primero que a caminar. Y fíjense el movimiento de la pala. Ahí es donde está el secreto.
Yo voy a intentar remar para ayudar a Joel. Ok, Joel, yo voy a remar también contigo. ¡Niñitas! ¡Inés! ¡Gise! ¡Mariferné! Sí, es que ellas no me oyen. ¡Inés! No me oyen. ¡Niñitas! Danos una serenata, Valentina. Les canto. Paseando una vez por el malecón. Mis nietos van al colegio en bicicleta y aquí los niñitos se van al colegio en Sucuriara. Los niñitos en las ciudades aprenden a caminar, a andar en bicicleta, a andar en patín, en patineta. Y aquí aprenden a nadar y a manejar Sucuriara. Joel vino a traer a su papá al trabajo y después se va para su casa tranquilito con su Sucuriara. Mi flor. Le voy a dar clase de padre a mi hermanita. En el Mercedes, pataruca es burda. Sí. Tú te montas en la tabla en todo el medio. Tú tienes que remar. Parada. Parada. Bueno, eso es todo. Uy, ¿con quién dio miedo? Ok, Inés Mercedes. Y ahora empieza como arrodillada, que la estoy agarrando. Ok. Ya estás sentada. Pon las piernas para adelante. No te vayas lejos. Pero niña. Aquí, no sincronizado. ¡Sa! No. Ya. ¿Qué te parecía a ti que había que hacer aquí? El campamento había sufrido mucho porque, bueno, con toda la crisis en el país y todas esas cosas, habían dejado de llegar los extranjeros. El campamento anteriormente se movía solamente con un turismo extranjero, básicamente. Aquí los venezolanos no sabían que el campamento existía. Entonces, bueno, cuando me involucré, tuve que pensar cómo soluciono este problema, ¿no? Si ya no están llegando tantos los extranjeros, ¿cómo voy a yo llenar este campamento de turistas? Y entonces allí me di cuenta que tenía que llegarle a los venezolanos. Y entonces hice todo un trabajo de marketing para tratar de que las personas en Venezuela descubrieran este campamento. Y bueno, tuve éxito en eso y ahora la mayoría de nuestros huéspedes todos son venezolanos. Es un público diferente, tienen sus pros y sus contras, pero me encanta que la misma gente de aquí de Venezuela ahora conozca y esté llegando al Orinoco Delta Lodge. Mira, yo quiero que sepan que cuando tú vienes por acá, enmudeces. Cuando entras a la habitación, el delta se mete dentro de tu habitación. Nosotros venimos caminando por este corredor y vamos oyendo todo el tiempo los sonidos del delta y tenemos el río enfrente. Con el atardecer, los árboles se vuelven siluetas que poco a poco se funden en el cielo estrellado.
Nos vamos a un paseo nocturno. Aquí está, coño. Pataruca 1, Pataruca 2. Todas listas. ¡Tanán! Nunca nadie puede arrancar un viaje si no hay un chat. Y hay que bebérselo así, Juan. No, tipo tranquila. Ay, no, pero ese es un show demasiado grande para mí. No vale, pero Es que no se ve, no se ve. No, se rascó la visita. vamos a... ¿Qué vamos a hacer, María Victoria? Porque hacemos Mira, esta noche. Pero, bueno, salimos a contemplar las estrellas y a ver algunos animales en el estado de descanso. A ver si de repente podemos ver algunas culebras, podemos ver algunas ¿qué? Los senderos de la noche no canté, las estrellas de los cielos lo bañan de plata y el torino de bravío y de casta valiente, abanico de colores y patas parece. ¡Mamá! Guerra gritó ante el altar el sacerdote con ira. Guerra respondió la lira con su indómito cantar. Y cuando en espalda en tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron gritando venganza y guerra. ¡Tananana! Superman. ¡Qué maravilla de paseo! Niñitas, ¿qué les pareció el paseo? Mucho con demasiado. Sin mano. Sa. ¡Wow! ¡Qué gran paseo! Para mí lo más importante hoy es que ustedes puedan visitar una comunidad guarao auténtica de palafitos, porque es muy contrastante la exuberancia de esta naturaleza con la pobreza de sus habitantes y las condiciones en las que viven. Y yo quiero que hoy ustedes eso lo puedan ver. Perfecto. ¿Okay? Qué bueno, hermanita. Excelente. Llegamos a la comunidad de Guacajara. Esta es la auténtica comunidad guarao de Palafito, pero es de las más ordenadas, pulcras y perfectas que yo haya visto. Miren qué perfección, como vienen los troncos, el cinetismo maravilloso que hacen. Y aquí está la escuela. Hola niñitos, ¿cómo les va? Samir Malavé, ¿usted es el director de la escuela? No, yo soy docente de escuela. ¿Cuántos niños hay aquí? Aquí hay 118 niños matriculados. ¿De cuántas comunidades? 2 comunidades. ¿De qué edad son los niños? Los niños de 3, de 4, de 5, hasta el 6, hasta el 11 años. ¿Cuántos maestros hay acá? No, aquí yo solo. ¿Usted es el único que les da clase? Sí. ¡Wow! ¿Cómo hace para darle clase a ese montón de niñitos? Mi compañera tengo uno ahí que me ayuda a mí con los niños con los que está aquí de 3, de 4, de 5 años. ¿Y les dan siempre su almuerzo? Sí. ¿Y los niños tienen que pagar por ese almuerzo? No paga, el gobierno le da alimentos para la escuela. ¿En qué idioma les dan clases? En español. ¿Ah, sí? Sí. O sea que todos ellos hablan español. No por los guaraos, pero que si aprendes ellos lo que vas a hablar el idioma español. Aquí tienen el moriche, también conocido como árbol de la vida, nombre que se lo dio nuestro querido Humboldt, porque el moriche es un árbol fundamental en la vida del guarao. Fibras para las artesanías, fruta que la come, jugo, hacen vino. Del tronco sacan una especie de harina que se llama yuruma, por la que hacen una especie de casabe que mágicamente no es de yuca y sabe a casabe de yuca. Aparte de esto,
el moriche produce una larva blanca muy grande que ellos la comen. Es una fuente de proteína muy sana, ya estudiada y sabe como a piel de pollo frita. Lo hacemos en pinchitos. Nos metemos en un pinchito, se le quita la cabeza. Claro que lo van a probar. No. Ese es el desafío. Que viene al Delta, viene a probar el gusanito de moriche. ¿Te gusta el gusano de moriche, señor Jesús? Frito le gusta, Chento, así es, crudo total. Ok, así es el gusano crudo. ¿Te lo comiste? ¿Se lo comió? Sabroso. ¿Sí? Esta es una comunidad en Morichal Largo. Esto pertenece al estado Monagas. Y yo quiero mostrarles cómo aquí siempre va a haber un fuego prendido. Y el señor está poniendo a asar unos gusanos de moriche. ¿Cómo sacan ustedes esos gusanos? Se tumba con un hacha. Después abre hueco. Entre un mes y medio ya tiene gusanos. Hay que esperar que se pudra el moriche. Sí. Ok, ¿cuánto tiempo los dejan aquí asándose? 5 minutos. ¿Qué le pone? Echa limón un poquito y sal poquito, sale bien. Inés, ven para que veas cómo se van dorando. Chicharrón de gusanito. Y ellos quedan crunch. Y por dentro quedan tostaditos. Ni un sí ni un no. Para adentro. Ok, dale. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Está bien ahumadito. ¿Sabe? Como una cosita ahumada, como el agua ahumado. Y la textura no es grave. No. Míralo por dentro. Pero así quemadito es perfecto. Sabe a pollo. Eso es lo que ellos dicen, pollo. No, Eso es más como un pescadito ahumado. A pollo a la brasa. ¿Puedo comer más? Cómetelo todo. Métetelo todo. ¿Sabe chicharrón? Bueno, cada quien tiene una manera de expresar. No, a chistorra. A chistorra. Mira tú. Una chistorrita. Pero yo no quiero más. ¿Cómo reaccionan los turistas cuando tiene este entorno absolutamente exótico, exuberante, único y se consigue con esa pobreza en las comunidades guaradas? De entrada, por supuesto, se quedan impresionados de conseguir estos lugares bellísimos, ¿no? Pero al mismo tiempo también se cuestionan esa diferencia que hay marcada de cómo viven nuestras comunidades indígenas, que tenemos que pues apoyarlos, que tenemos que ayudarlos, que tenemos que realmente están olvidados, ¿no? Han estado siempre. Están olvidados, lamentablemente es así. Nosotros hemos de alguna manera apoyado a las comunidades cercanas con escuelas, con apoyos médicos, con muchas cosas y lo seguimos haciendo. Estamos aquí en un campamento muy bonito, la gente viene a ver cosas bonitas y algunas veces están esas personas que cuando van y visitan a los guaraos se sorprenden mucho con todas sus carencias, todas sus cosas y se sorprenden y regresan al campamento y dicen, oh, chale, eso me dio mucho dolor, mucha lástima. Hubiese querido traerles cosas, donarles comida, donarles juguetes, donarles ropa. Para mí es bueno que la gente conozca, ¿no? Todas las maneras en las que viven las personas en diferentes partes de Venezuela. Son personas nativas de este lugar y a veces sí tienen muchos padecimientos, por supuesto, pero no me parece que la forma de vida de ellos sea incorrecta o que esté mal. O sea, ellos son habitantes de estas tierras, tienen miles de años aquí y esa es su forma de vida acá. No necesariamente hay que pensar en cambiarla, sino de que, claro, mejorar sus condiciones. Y creo que a los indígenas quizás, más que ayudarlos y tratar de llevarlos a las ciudades o darles una educación como lo conocemos nosotros, hay que volverlos a que se vuelvan a encontrar con la naturaleza, con sus tradiciones, con todas estas cosas que se les han olvidado. Y muchas veces esa es la razón por la cual ya no viven tan bien como vivían antes. Gise, ¿para qué quieres tú eso? Bueno, lo acabas de inventar. Bueno, te voy a decir la verdad. Esto fue un día que yo venía caminando por el bosque y me regalaron. No, mentira, le voy a poner en una mesa, que en la mesa de hoy ya vas a ver. Mira, pero allá hay otra. mira esta belleza. El ramo de... ¡Guau! Ay, qué bello. Demasiado ¿Se bello. dañarán de qué? Hay que No. dame tu botella de cerveza.
¡Quítasela! ¡Quítasela! Wow. Ay, qué belleza. Dice, la mejor mesa de tu vida. Absolutamente. Por lo menos la más barata. Estamos adentrándonos en la selva profunda. Diversos y obtusos. Agárrame las flores, por favor. Aquí nos atacan. Somos atacados por unos... No tenemos nada. Bora. Ah, mira, nos va a defender. Mira quién nos va a defender. ¡Guau! Se fue para el cielo y yo lo perdí. Mírenme esto. Esta es la bora que se vino a reposar, a descansar, a esconder. No sé qué fue lo que vino a hacer aquí, no nos deja pasar. Nuestra misión es llegar allá, a aquel sitio, porque en aquel sitio vamos a pescar nuestro almuerzo. La Bora no nos quería dejar pasar y aquí vamos. Y el hambre es mucho. Porque si no pescamos, no comemos. Llegó el momento de la pesca. Inés, pero no juega. Si se están secando los ojos. Sara dice que tenemos que pescar para poder almorzar. Y Elizabeth le dio la comida a los perros. Aquí estamos en operación subsistencia. El que no pesca, no come. Menos mal que el que no pesca sí bebe. No, Pero muévela. Pero se te dobló, Inés. ¿Sí? Se te dobló el palo. Se me dobló. Palo doblado. Y aquí no tienen unos pescados de decoración para ponérselos a las cañas. Uno de plástico. Escenografía. Pero muerde bien, o sea, está apolillado. Muévelo. ¿Para dónde vamos, María Victoria? Ay, mira, para un caño que no ni sabemos por dónde vamos a entrar, pero para allá vamos. Capitán sí sabe. Las niñitas perdidas en un caño. Ahorita sí estamos Aquí perdidos. en el delta, perdidas. Bueno, aquí estoy conduciendo a mis amigas por este caño misterioso en esta selva, y nos contó María Victoria que un día aquí se habían conseguido un cunaguaro, pero que era un bicho gigante. Estamos viendo a ver si nos aparece. Hay un árbol aquí que no parece que pudiéramos cruzar, porque el árbol está fijo, firme aquí. Sí, esto no... Nada indica que se pueda hundir, ¿verdad, niñitos? Que no hay para dónde coger. No tiemble porque me caigo. Bueno, niñitas, la misión en el caño ha culminado porque se atravesó un árbol en el camino. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, pero sigo siendo el rey. Wow, mira este tronco. Como el suelo es muy fangoso, ellos necesitan raíces que se abran mucho para poder sostenerse, porque son árboles que crecen muy alto. Todos los árboles acá hacen ese tipo de raíz. Puede ser hasta un árbol de mango, pero las raíces se dan de esa forma por el tipo de terreno. Yo quiero saber por qué yo no le puedo tirar una piedra al bosque para que se alboroten los pajarillos. Acá en el delta no hay piedra, porque estamos en un delta, y un delta es una formación que se hace de acumulación de sedimentos que se van compactando en un espacio, y la mayor parte de ese sedimento es tierra. Tenemos tenemos mucho fango, pero piedras no hay. Chica, tú sí sabes cosas. No ha dicho ni una sola vez, no sé. María Victoria mandó a retroceder para hacernos un examen sobre una raíz. Creo que tiene toda la intención de dejarnos ponchar. Más bien es un concurso. Esta que está aquí parece una tonina. Parece la cola de una sirena. ¿Dónde está? Allí, por un pipe robusto. Esa que es como más clara, ¿no? Ah, la del medio, pero ese pipi, ¿dónde está? No es el ángulo. Este equipo está preparado para la caminata de la selva. Aquí sí corresponde perdidas. Te voy a decir, carajo. Mira lo que yo llevo. Que esto allá adentro debe costar oro. Aquí venimos las perdidas en la selva por nuestra fascinante caminata de selva, que era lo único que estábamos esperando. Ay, Gise, si quiero un Oreo. Ya vi que se iban a acabar. Sí, exacto.
Se acabaron los hoyos. Estamos inside the jungle. Todo eso es palmito. Bosque de palmitos. Tenemos la hoja de palmito, lo que usamos para hacer tabaco. Es verdad. Hacer tabaco, papel. Aquí tenemos los las termitas. Termita. ¿Esas son de las que se comen? Sí. Sí. ¿Tú vas a comer termita? ¿Qué? Pones el dedo aquí. ¿Ellas no pican? No. Te las comes. ¿Con qué propósito? Como que si fuera. Como una pasta de dientes. ¿Viste? A la 1, a las 2 y a las 3. Dale. Termita ingerida. Bueno, y ahí ¿Será que está llena de crema? Ok. Oye, menta. A ver. Bueno, equipo probó termita. Divinas son. Continuamos. ¿Qué vas a hacer? vamos a hacer abanico. El temiche que hace el techo de la casa. Unos abanicos para las leyes. Fíjense. No, mira qué maravilla. ¿Viste? Perfecto. Mira, pero verdad que ayudamos. Miren los huecos que se hacen. Se hunde la bota. Inés Mercedes se atracó. Siempre buscando las orillitas, niñitas. Cuando vean el pantanal, no se metan. ¡Ay, coño! Nos estamos hundiendo todo el tiempo. ¡Niñitas! ¡Las voy a llamar! ¡Aló! ¡Elizabeth, estás bien! ¡Ese es el llamado de la salva! ¡Perdidas! ¿Saben que no tuviste un percance? Sí, me caí. Le enseñé las tomas. Ah, Eli, no te caigas otra vez. Yo espero que llegue muy rápido. Nos estamos devolviendo. Yo sé, pero ¿cuándo? Estamos lejos que sale pura agua de. Y no se lo chupa de ahí mismo. Sí. Es importante reconocer el bejuco de agua porque a la hora de que nos perdamos, se toma agua de aquí. Ahí está saliendo. Ajá. ¡Agua de la salva! La boca, la boca. Para el palo, pero tiene que ser con el palo parado. La reina de la selva. ¿Qué tal? Ajá. Agua. Mira cómo llegamos, derechito. ¿Cómo se orienta, no? Eso es un instinto ancestral. Total. Eso no tiene otra explicación. Total, él dijo que busca la luz. Ese morado que se distingue en la espesura verde son las niñas que faltan, las perdidas. Abanicándome con el estilo de una blanca criolla principal perdida en las selvas de Capaya. ¿Qué conseguí esto para decorar una mesa? ¿Cuál fue tu hallazgo? Incólume. Conseguí esta belleza que es la flor seca del palmito. ¿Dónde te vas a llevar eso? Hice en tu maleta. Claro. En lo que llegue al bote, me hinco a rezar un rosario. Enséñale una vueltica. No, que no dé la vueltica porque se cae. Que me vuelvo a caer. Elizabeth, ¿Qué? ¿estás agradecida a la vida de haber ido a la selva? No. Ustedes saben que yo me quejo todo el tiempo. No nos hemos dado cuenta. No, pero no se nota porque como el pantalón es un Animal Planet. Ya está todo lo que necesitabas, burlarte de mí. No, Eli, ya puedes entrar al bote. ¡Dame la E! ¡Dame la L! ¡L! ¡Dame la I! ¡I! ¿Qué dice? ¡Eli! ¡La más recha! Pero llegamos incólumes. Incólumes. ¿Y esta ni se ensució el pantalón, marico? No, porque yo me lo metí por debajo de ella. Yo me caí de culo, pero me recogieron rápido. Me caí y no me quebré un coño. Bueno, ilesas las perdidas. ¡Qué orgullo de amigas! Sí, señor. Las puedo seguir trayendo. Esta es la felicidad, un baño morichal largo. Aguas negras, mira, la otra también se está desnudando. Arenita, playita, aquí estamos tocando. No se puede hacer nada sincronizado, porque es muy llanito. Impensable, te lanzas, es pura arenita, arenita del río maravillosa. El agua, tú la ves negra, pero fíjate la transparencia. Pero mira cómo se te cambia el color cuando estás abajo. Mira cómo puedes ver perfecto las manos aquí. Aquí es donde vamos a almorzar. Miren este sitio tan bonito. Ponemos nuestra lancha aquí en el Caño Morichal Largo. Nos bajamos por este puentecito y aquí está nuestra churuata
de Orinoco Delta Lodge. Todo perfecto, miren esta lindura. Usted se toma el vino. Qué tremendo, compañeros y compañeras de viaje. La Como de costilla de brontosaurio. morocoto es una genialidad del río, o sea, de verdad. Esto es una cosa gloriosa. El morocoto solamente se come junto a los ríos. Sabe cochino. Sí, ¿verdad? ¿Te sabía cochino? ¿Alguien había comido costillas de morocoto? Nunca. ¿Tú, Gus? ¿Cómo se han sentido hasta ahora las niñitas? Ay, lo no. máximo. Esto se llama, en una palabra, plenitud. Absolutamente. A mí se me agotaron los calificativos, de verdad. Los adjetivos ya no tengo manera de describir esta extraordinaria experiencia. No tengo. La placidez, es la calma, es la dicha, la plenitud. Es pura felicidad. No es que te cambia la vida, yo creo que es que te alimenta la vida. Ay, María Fernet, tan bella. Así sí. soy. ¿Qué vamos a hacer? Cuando me vine para acá, o sea, fue una locura y de hecho la gente, mis amigos venezolanos en el exterior estaban muy sorprendidos de que yo había decidido regresar en ese momento, que Venezuela no está, digamos, tan bien, ¿no? En el 2021, pero, ¿sabes? En mi corazón era como que si mis padres están allá, si el campamento está allá, o sea, qué injusto, o sea, ¿por qué ellos sí tienen que pasar por eso y yo no? O sea, ¿cuál es la excusa, sabes? Ellos están tratando de sacar esto adelante y yo aquí muy chévere en Estados Unidos como que no, dije no, yo voy a regresar y participar en tratar de ¿sabes? Por lo menos un último intento de cambiar las cosas para nuestra familia, para el campamento y dije, bueno, si me toca pasar roncha con ellos allá, lo voy a hacer, o sea, Claro. ¿entiendes? Y así fue. Son 33 años con Orinoco Delta Lodge. Ha habido momentos en que dices, mira, sabes, ya está, no se puede más. Sí, hubo momentos en que tú dices, bueno, o sea, ya les he entregado todo, les he dado, o les he dado casi todo, porque nunca le entregas todo, así como que ¿no? Pero sí, hubo momentos en que consideraste una otra alternativa, otra posibilidad, pero mi esposo nunca la consideró. La verdad, una vez le pregunté cuál sería nuestro plan B y su respuesta fue que nuestro plan B es quedarnos en Venezuela.